a lo que usualmente hacemos, que es un repaso de lo que examinamos la reunión pasada, que fue hace 2 semanas, y fue Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 lo primero que vimos fue la narrativa acerca de Ananías y su esposa Zafira. Y Ananías y Zafira, si se recuerdan, ellos estaban, bueno, todos los cristianos en ese tiempo estaban voluntariamente vendiendo sus propiedades y lo que vendían dándoselo a los apóstoles para que lo utilizaran para el ministerio y también para apoyar a las personas en necesidad. Pero Ananías y Zafira, ellos en complicidad, ellos vendieron la propiedad y no reportaron exactamente la venta de la propiedad, sino que se quedaron con un poquito, ¿verdad? Pero fueron descubiertos por eso, y si se recuerdan, pues cuando Pedro lo confronta, Ananías cae muerto y luego llega Zafira sin saber lo que había pasado y Zafira entra. También Pedro lo confronta y se recordarán que, no vamos a repasarlo en detalle, pero se recordarán que cada uno fue confrontado con palabras diferentes y eso fue bien interesante. Y cuando a Zafira se le confronta, ella también cae muerta. Entonces, luego los apóstoles seguían en un ministerio de sanidad, ¿verdad? Justo en el pórtico de Salomón, en el pórtico del templo. Y dice que seguían aumentando los números de los que confiaban en el Señor. La iglesia iba creciendo en una gran medida, ¿verdad? Y vamos a ver en el capítulo de hoy que ese crecimiento continuaba. Pero ahí vimos que la iglesia seguía creciendo y pues venían personas desde otras ciudades, de otro pueblo, y se unían, se juntaban ahí, se reunían en Jerusalén para ser ministrados con la enseñanza de Pablo y los demás apóstoles. Dice que el sumo sacerdote y a los demás partidarios, ellos se llenaron de envidia al ver cómo la gente seguía a estas personas simples, pero estaban llenos del Espíritu Santo y estaban enseñando con poder. Y entonces dice que ellos llevaron a los apóstoles delante del consejo, ¿verdad? Y entonces, lo primero que hicieron, perdón, lo primero que hicieron fue que los metieron presos, ¿verdad? Y entonces los metieron presos, pero vino un ángel y los desató, los sacó de allí. Y luego al día siguiente, pues el consejo se reunió sin saber lo que había pasado, mandaron a buscar a los apóstoles y el guardia les tuvo que reportar de que no estaban allí, de que fueron liberados. Y entonces ellos los fueron a buscar en el pórtico donde ellos estaban enseñando. Y entonces el consejo les reprendió y les dijo que no podían seguir predicando en ese nombre, en aquel nombre, ¿verdad? Para ellos no era un nombre importante, para nosotros obviamente sí lo es el nombre sobre todo nombre, pero para ellos con un corazón entenebrecido, endurecido, dice, no hablen más en ese nombre. Y Pedro y los apóstoles de una vez más repitieron, es necesario obedecer a Dios y no obedecer a los hombres. Y esto era como algo que se enfatizó una y otra vez. Le habló de lo cual fue testigo, de que fue testigo de la obra de Cristo, de la resurrección de Cristo. Y entonces la gente se le subió la sangre a la cabeza al consejo. Pero entonces vino una persona, Gamaliel, que era una persona que era muy respetada, de muy alta estima, y Gamaliel le dijo básicamente, si ustedes lo acusan y lo señalan y lo condenan y resulta que es de Dios, entonces ustedes se van a ver en una situación muy penosa de que ustedes van a estar en contra de Dios. Pero si esto es simplemente de hombre, entonces vamos a ver que este movimiento se va a desvanecer como lo hemos visto desvanecer en varios ejemplos. Y Gamaliel dio varios ejemplos, el ejemplo de Teudas, el ejemplo de Judas el Galileo, etcétera, etcétera. Entonces dice que el consejo se dejó persuadir, se dejó convencer de Gamaliel, tenía sentido, pero le dieron varios azotes a los apóstoles antes de lanzarlo y los soltaron. Y resulta que los apóstoles volvieron a la congregación y ellos volvieron llenos de gozo. Y la palabra dice que ellos volvieron llenos de gozo porque fueron considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre.
de aquel nombre que ellos le habían dicho que no predicaran más, pues ellos dijeron, nosotros seguimos ese nombre, proclamamos ese nombre y sobre todo estamos gozosos de que fuimos perseguidos por ese nombre. No somos dignos de que el Señor nos llame suyo, pero Él nos vio digno de representarlo aún en esa condición tan adversa. ¿Okay? Entonces finaliza el capítulo 5 diciendo que día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Y allí termina el capítulo 5 y entonces vamos ahora al capítulo 6. Como siempre repito, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Usted puede leer de la versión que más le acomode a usted. ¿Okay? Verso 6 dice así. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Wow, en ese versículo hay tanto que está ocurriendo ahí. Es como un preview de algo que, bueno, que tomó mucho tiempo para desarrollarse. Vamos a desglosar lo que nos está diciendo el primer verso. El primer verso dice que lo primero es que aumentaba el número de los discípulos. Y vemos que eso es consistente con lo que hemos visto en el capítulo 4 y en el capítulo 5. De que la iglesia se está aumentando. De hecho, desde el capítulo 2 lo estamos viendo. Se está aumentando, está creciendo prácticamente de forma exponencial la iglesia. Unos predicándose a otros, las personas volviendo su corazón al Señor. Y en el verso 6 ciertamente vemos que esto sigue como tendencia. Pero, como muchas veces cuando crece una organización, institución, una compañía, siempre hay un punto donde hay una fricción. Y ciertamente aquí hubo un punto de fricción. Y el punto de fricción era que los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Se entiende, y muchos comentaristas lo representan así, de que los judíos de habla griega eran las personas de pueblos aledaños, no eran las personas cerca de Jerusalén y mucho menos de Jerusalén, sino de otros pueblos, judíos que quizás tenían su propio Sanedrín, su propio liderazgo y todo lo demás, pero miraban ciertamente hacia Jerusalén con frecuencia, porque allí estaba el templo. Entonces, esos judíos estaban pues en una disputa con los judíos que estaban ya cerca de Jerusalén. Y su disputa era que las viudas de ellos, es decir, las viudas de los pueblos fuera de Jerusalén, que las viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos, que era de nuevo uno de los fines por los cuales esas propiedades se estaban vendiendo para suplir el alimento a las personas más necesitadas, la viuda, los huérfanos, etc. Entonces, al parecer, lo que sucedía es que esas viudas que se quedaban lejos en pueblos lejanos, pues esa distribución no estaba llegando allí, no se estaba atendiendo a darle alimento, darle dinero, sustento a esas viudas. Entonces esos judíos pues trajeron esa queja y lo vieron mal. Y fue una queja, digamos que justificada y santa, porque estaban pues siendo llenos del Espíritu Santo y con mucha razón pues traían eso. Hey, nosotros podemos suplir la necesidad de todo el mundo aquí, pero ¿y las viudas que tenemos allá? Allá seguramente tenemos a fulana, a la señora fulana, tiene también necesidad. Tenemos que hacerle llegar el sustento a ellos también. Entonces, esa era la queja que necesitaba una atención particular y una logística particular de cómo llevar ese sustento a esas viudas. Mira todo lo que sacamos de un solo verso aquí en el 6, verso 1. Ok, seguimos, verso 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Fíjate que el ministerio apostólico tomó otro curso. Al principio del ministerio apostólico, lo que vimos en el capítulo anterior, era que estaban muy involucrados en
la repartición de bienes, en cómo vamos a sostener esto, en escuchar las necesidades del pueblo. Pero en ese momento, como llega a ese punto de fricción que necesitaba una atención particular, los discípulos, los apóstoles, los 12 apóstoles, dijeron, es que no está bien que nosotros dejemos de predicar, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios, de enseñar y de edificar solamente ahora para suplir las necesidades materiales. Ellos no estaban diciendo que las necesidades materiales no eran importantes. Ellos lo que estaban diciendo es que nuestro llamado apostólico es para ministrar la palabra de Dios. Y nosotros estábamos desviando nuestra atención. Solamente tenemos una cantidad de enfoque y de atención al día. Nosotros estamos dedicando nuestra atención a darle comida a las personas o determinar cómo se va a repartir la comida, cuando nosotros tenemos que estar prestando atención a la comida más importante, que es la comida espiritual, ¿verdad? Ese era su llamado, eso era lo que ellos hacían mejor. Entonces, eso me parece muy interesante. Muchas personas dicen, bueno, pastor, ¿y por qué usted no sale a darle comida a los pobres? Bueno, nosotros en Countryside, nosotros tenemos una organización focalizada para repartir comida, que es Helping Hands, y está enfocada para dar comida sin ataduras, sin tapujos, sin nada de eso. Pero los que fuimos llamados a ministrar la palabra de Dios tenemos que estar enfocados en esto. Este es nuestro llamado. Si yo me voy a Helping Hands y trabajo 40 horas ahí, no me va a quedar energía para organizar las predicaciones, para organizar los estudios, para atender a la consejería pastoral. ¿Entienden cómo funciona esto? Entonces yo me identifico mucho con esta inquietud que tenían estos apóstoles. ¿Okay? Entonces, verso 3, veamos qué sigue a continuación. Los apóstoles siguen diciendo, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Fíjate que ahí se ve claramente que los apóstoles no estaban denigrando el servicio material. Ellos no estaban denigrándolo para nada. Todo lo contrario, lo consideraron tan importante que lo delegaron a personas capacitadas. Fíjate los credenciales. 7 hombres, no es solamente una persona, 7 hombres. O sea, 7 personas, 7 líderes de buena reputación. O sea, personas que no tuvieran manchas, que no tuvieran una mala reputación, algo malo en su carta de conducta ni nada de eso. Llenos del Espíritu, hombres que eran seguidores del Señor, no solamente obreros, no solamente personas inteligentes, no, tenía que ser lleno del Espíritu, personas, esto es un ministerio espiritual también, el de repartir los bienes, el de cuidar a las viudas, esto es un ministerio espiritual y se necesita de personas espirituales, llenos de sabiduría, no solamente personas que sean seguidores, sino que tengan un don, que demuestren que tienen sabiduría también para administrar estas cosas. Y dice para encargarle esta responsabilidad, obviamente, los apóstoles querían depender de ellos, de que ellos tenían la responsabilidad de liderear de esta manera. ¿Tiene sentido? Ok. Verso 4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ven una vez más el fin de delegar, y de nuevo no están delegando a cualquiera, delegando a personas valiosas para el Señor, para el reino, delegándolos a ellos, pero así los apóstoles dicen, así tenemos la tranquilidad, el enfoque para dedicarnos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra, que ese es nuestro llamado, nuestro llamado y es un llamado muy importante también. Me parece una lección de liderazgo fantástica, algo que, bueno, que nosotros en nuestra iglesia, nosotros creemos mucho en un liderazgo colaborativo y siempre lo hemos pregonado desde el principio, desde que tomamos el pastorado, mi esposa y yo siempre lo hemos sustentado y lo hemos mostrado, por ejemplo, de que no es verdad de que el pastor tiene que hacer todo en la iglesia, jamás, nunca. Nosotros debemos identificar y hemos identificado a personas, a líderes valiosos, personas espirituales, personas con sabiduría, personas que aman al Señor
para hacer los diferentes enfoques ministeriales. Y esto sale directamente de las Escrituras. ¿Okay? Verso 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. ¿Ok? Lo primero que dice ese verso es que esa decisión de delegación de liderazgo fue agradable. Fue algo que la asamblea lo vio a bien. Vieron la visión, estaban unánimes, vieron cómo la iglesia, en vez de perder, ganaba delegando y colocando a más líderes para esta causa. ¿Okay? Y entonces lo primero que habla y destaca es a Esteban, y pronto se van a dar cuenta por qué es destacado como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego menciona a los demás nombres, que no lo voy a leer de nuevo, y vamos a pasar al verso 5. Al verso 6. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Es decir, fue una ordenación, fue algo formal. Vamos a orar por ellos, vamos a imponerles las manos, vamos a dedicarlos al Señor, porque ciertamente su ministerio es importante. ¿Okay? Verso 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, esto tiene una razón de ser de por qué se mencionaba esto justo después de la delegación de líderes. Es que esto fue una decisión sabia, fue una decisión espiritual y una decisión que dio fruto. ¿Y cuál fue ese fruto? Que la palabra de Dios continuaba difundiéndose y no solo se aumentaba el número de discípulos, sino que incluso sacerdotes que tenían un oficio sacerdotal en el templo judío, el templo de Jerusalén, ellos obedecían a la fe de Cristo. Qué cosa tan increíble, ¿eh? Muchas veces pensamos en que, bueno, que eran nada más Pedro y los apóstoles que seguían al Señor y todos los judíos estaban en contra, o sea, todos los judíos que estaban en oficio, pero no era así. Algunos judíos sacerdotes vieron que Jesús es el Mesías también. Así que gloria al Señor por eso. Seguimos con el verso 8. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, disculpen, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. ¿Okay? Este es el mismo Esteban que se mencionó en la lista de esos 7 hombres valiosos, nuevos líderes en la iglesia. Y dice que era un hombre lleno de gracia y lleno del poder de Dios. No era sorpresa porque ya se dijo que iban a escoger a líderes que estaban llenos del Espíritu Santo. Aquí simplemente lo dice con otras palabras. Y dice que Esteban hacía grandes prodigios, señales milagrosas. No dice cuáles eran esas señales aquí, pero suponemos que pudo haber sido de sanidad, pudo haber sido palabra de conocimiento, pudo haber sido muchas cosas, pero ciertamente obraba en el Espíritu Santo. Verso 9. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. ¿Okay? Entonces, dice que con Esteban se armó un debate, una disputa en ese momento. Y eso eran de un lado Esteban y del otro lado miembros de una sinagoga. Y dice que habían judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Es decir, eran como quien dice personas iterantes, personas viajeras. Y ellos venían y probablemente, esto especulando un poquito, pero probablemente se estaban encontrando con la predicación de Cristo por primera vez. ¿Verdad? No fueron los mismos judíos que vieron a Cristo en la cruz. No fueron los mismos judíos que escuchaban del tumulto del pueblo. Estos eran personas de pueblos aledaños. Y ellos vinieron y empezaron a discutir con Esteban, con un hombre espiritual, un hombre lleno de poder, un hombre que hacía señales y prodigios
y ellos estaban discutiendo. Imagínate, cuando están discutiendo con él, pues se asume de que están negando alguna verdad esencial de la fe cristiana. O sea, por un lado, estos judíos de esa sinagoga de los libertos, por otro lado, Esteban. Verso 10. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Ahí leí los versos 10 y 11. Ellos en debate estaban perdiendo. Estaban perdiendo en todo modo de discusión. No tenían palabra, no tenían sabiduría, no tenían argumento para pelear o debatir o ganar un debate contra Esteban. Porque dice que Esteban tenía a su favor sabiduría. Era un hombre sabio en la palabra de Dios. Y tenía el Espíritu Santo. O sea, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. No había forma que hombres carnales, hombres que comparativamente con Esteban eran hombres ignorantes en su endurecimiento. Podían saber mucho de la letra, pero no sabían del Espíritu, no habían estudiado la palabra con poder, ¿verdad? Entonces no podían enfrentarse a Esteban de esa manera. Entonces ellos hicieron trampa. Ellos lo que hicieron fue el pecado de la calumnia. Instigaron a algunos hombres a decir: mira, te vamos a beneficiar, te vamos a pagar, o ve a esto. Lo incentivaron de alguna forma, de tal manera persuadiéndoles a que ellos dieran falso testimonio acerca de Esteban. Mira, nosotros hemos oído a Esteban que está hablando, está disque predicando, pero él lo que realmente está haciendo es blasfemando contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué él dice contra Moisés y contra Dios? Bueno, Moisés siendo, digamos, que el personaje principal que los judíos consideran como un patriarca de la fe y como una persona que trajo, por medio del cual Dios trajo la ley. O sea que Moisés representa esa ley del viejo pacto. Y finalmente contra Dios, la blasfemia contra Dios, que es, o sea, a fin de cuentas, si tú blasfemas contra Moisés, tú estás blasfemando contra Dios. Pero todo eso era una manipulación, era una táctica de calumnia totalmente, era una mentira que estaban trayendo en ese momento. Verso 12. Agitaron al pueblo y a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. ¿Okay? Tan exitoso, entre comillas, fue esa calumnia, esa estrategia calumniadora, que el pueblo fue agitado. Se esparció un chisme, un bochinche, como dicen ustedes los boricuas, algunos de los boricuas que nos ven. Un bochinche, un chisme, nos decimos los dominicanos, ¿no? Creo que en México también dicen chisme, ¿verdad? Se esparció un rumor falso acerca de Esteban. Y provocó que el pueblo se agitara. ¿Cómo va a ser? Es verdad que está hablando, está diciendo esto, está blasfemando contra Dios. Se armó ese agitamiento, creo que esa es la palabra correcta. Y dice que los ancianos y los maestros de la ley, o sea que ese rumor pasó de simplemente el pueblo y de la sinagoga de los libertos y fue ascendiendo a un nivel de autoridad, la autoridad de la ley. Y lo prendieron y lo llevaron delante del consejo del Sanedrín. Este ya es como quizá el tercer caso delante del Sanedrín de estos blasfemos. Estas personas que ya le hemos dicho que no hablen en ese nombre. O sea, ya el Sanedrín debe estar ya harto de este asunto. Porque una vez y otra vez y otra vez llevan a un cristiano delante de ellos. ¿Okay? Verso 13. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. ¿Ok? Ellos hicieron la calumnia, el pueblo se agita, llega al consejo, al Sanedrín. Y el Sanedrín naturalmente dice: bueno, me están trayendo este hombre, tráigame los testigos. Ellos manipularon todo el escenario para traer a personas que dieran falso testimonio. Que de por sí el falso testimonio va contra la ley de Moisés.
¿Ves cómo el corazón endurecido del hombre funciona? De que ellos dicen, vamos a aprender a este porque este está blasfemando. Y en el proceso de hacerlo, ellos mismos rompen la ley y ellos mismos blasfeman y ellos mismos escupen en la cara de Dios, trayendo falso testimonio. ¿Sí? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es algo que el hombre carnal se ciega en sus propios designios, en sus propios planes. Y tratando de supuestamente agradar a Dios, lo que hace es todo lo contrario. ¿Ok? Ok, y estos testigos falsos declararon, este hombre no deja de hablar de este lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo de Jerusalén. O sea, el falso testimonio de que Esteban en su predicación estaba hablando en contra del templo de Jerusalén. ¿Ok? Y dice, y contra la ley de Moisés, una vez más. Verso 14. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Fíjate lo que están diciendo. Que Jesús, que la predicación de Esteban era que Cristo iba a destruir el templo de Jerusalén y que va a cambiar las tradiciones. Ahora, eso es como una verdad pero disfrazada de mentira. Porque Jesús dijo en Mateo 24, mirando el templo, él dijo, ustedes ven el templo, no va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar roca sobre roca. O sea, Jesús sí habló de la destrucción del templo, que luego en la historia, no se ve en la Biblia este relato, pero en la historia sí vemos que poco después de este relato, en el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido. Y Jesús lo profetizó, ¿verdad? Entonces, aquí hay como mentiras y verdades mezcladas. Pero aquí dice que vino a cambiar las tradiciones que nos dejó Moisés. Eso es verdad, pero es mentira al mismo tiempo. Es verdad de que, pues, Jesús vino a traer el nuevo pacto, ¿verdad? A instaurar el nuevo pacto. Muchas leyes que eran del antiguo pacto, pues cambiaron el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto fue profetizado por los profetas del antiguo pacto. Entonces, sí es verdad, Jesús vino a cambiar las tradiciones, pero eso fue lo que se iba a decir del principio. Y de hecho, Moisés en su profecía, él profetiza acerca de la venida del nuevo pacto también. Y eso ya tendríamos que hacer otro estudio para entender eso a profundidad. Pero ven como aquí hay como una mentira, una verdad pero disfrazada de mentira o una mentira disfrazada de verdad. Hay unas cosas juntas. Y es usualmente la calumnia más engañosa es cuando hay verdades y mentiras. Es como un agua que tú te tomas y está un poquito enlodada. Está un poquito infectada esa agua, ¿verdad? Es el agua que tú te tomas. Porque si el agua estuviera 100% sucia, tú dirías, ah, está sucia, huele mal, no me la voy a tomar. Pero el agua que está un poquito infectada es la que tú te tomas. Y él igual funciona con la calumnia y la mentira. Que cuando está disfrazada con un poquito de verdad, o una verdad disfrazada un poquito de mentira, es más fácil que la gente se lo trague. Y en efecto, esto fue lo que sucedió aquí. Verso 15. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Ellos vieron, o sea, lo están acusando a este muchacho de tal cosa, déjame mirarlo, y lo que vieron fue un rostro resplandeciente, un rostro inocente. No sabemos a qué se refiere la escritura con que su rostro se parecía a la de un ángel, pero ciertamente no era un rostro que reflejaba que había hecho algún mal, sino un ángel podemos pensar que es un rostro resplandeciente, un rostro que refleja paz, refleja calma. Eso quizás fue lo que ellos vieron en Esteban. No vieron una persona como decimos los dominicanos, que tira la piedra y que esconde la mano, ¿verdad? Una persona que como que sabe que hizo algo mal. No, él estaba tranquilo, él sabía que él era inocente de esa calumnia. ¿Okay? Ahora vamos a el capítulo 7, pero antes de entrar me voy a tomar un poquito de agua limpia y con un vaso bonito. No con el vaso feo de la otra vez. Y voy a ver si hay algún comentario de los hermanos. Vamos a ver. Dice,
Chava dice que los dos trabajos son o necesarios para el crecimiento de la iglesia y se refiere a esos dos ministerios, el de la predicación y de la oración y de la administración de la palabra y de la necesidad material. Entonces, Chava dice, distribuir las labores basadas en los talentos es saludable para el crecimiento de la iglesia. Amén. Eneida dice que están levantando el liderazgo en cada área. Saralina dice, hasta para hablar de la palabra a otros que no la conocen, no solamente con decirle al prójimo que el Señor es Dios, Jesucristo lo ama y los quiere, ya uno está predicando su amor y misericordia. Amén. Mitchell dice, así como en el tiempo de los apóstoles, la iglesia de hoy deben tomar ese ejemplo de que cada quien ejerza a lo que Dios lo ha mandado a hacer. Muy sabiamente dicho, Mitchell. Eneida dice que Esteban estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y dice que estaba fuerte en la palabra, hombre preparado para llevar la palabra de Dios y ser fiel a Dios. Amén. Cristian dice, estoy de acuerdo con Chava, no es lo que uno quiere servir, es lo que puedo aportar al crecimiento del Evangelio según los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Muy sabiamente dicho, Cristian. Eneida dice que estaba predicando de un total y libre perdón. Mitchell dice, porque como dice la palabra de Dios, porque son los indoctos e inconstantes tuercen la palabra. Exacto, estamos hablando de el final de ese capítulo. Chava dice que Esteban tenía cara de buena gente. Puede ser que sea algo así, cara de inocente. Ok. Y bueno, seguimos entonces. Esos fueron los comentarios. Muy buenos aportes, hermanos. Muy buenos aportes. Estamos en una. Ok, vamos a seguir ahora con el capítulo 7. Vamos a tratar de abarcarlo porque el capítulo 7 es difícil como dividirlo. Es como un contexto que se hace más interesante mientras más uno lo lee. Ok, capítulo 7, verso 1. ¿Son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. O sea, allí ya vemos que el sumo sacerdote está escuchando estas falsas acusaciones y le pregunta derecho a Esteban, que lo está viendo con un rostro de ángel, y le pregunta directamente, ¿son ciertas? ¿Es verdadero o falso? Dime una cosa a la otra, porque es una pregunta directa. ¿Es cierto o es falso? Pero Esteban responde de esta manera. Verso 2. Él contestó, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Ok. Fíjate que el sumo sacerdote le hace una pregunta directa a Esteban. ¿Es cierto o no es cierto? No vamos a perder tiempo aquí. Pero Esteban le responde dándole una lección bíblica. Él le está hablando de una lección, una travesía, y lo vamos a ver a continuación, de que esto es como un resumen del Antiguo Testamento. Esta es la respuesta de Esteban. Pero yo quiero que ustedes se fijen que Esteban lo está haciendo con el poder del Espíritu Santo, con un propósito sumamente sabio, lo que Esteban va a explicar a continuación. Lo primero que le dice es que Dios se le apareció a Abraham, al patriarca Abraham, cuando éste vivía en Mesopotamia, o sea, antes de emigrar, porque Abraham emigró de su tierra. Entonces, esto lo vemos naturalmente en Génesis. ¿Okay? Verso 3. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. O sea, ese fue el mandato de Dios que se lo da a Abraham. Deja tu tierra, deja tu pariente, sal de tu comodidad y ve a la tierra que yo te estoy enviando, lo que tengo para ti. Okay. Verso 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. Ok. Abraham fue sacado de una tierra de donde era su hogar. Él salió de esa tierra, él vivía ahí mucho tiempo y salió luego de la muerte de su papá. Dios lo llevó a este lugar donde estamos aquí. Es decir, estamos hablando de algo que sucedió hace miles de años, pero esto es muy relevante a lo que estamos hablando aquí. O sea, estoy hablando como si fuera Esteban hablando, que él está en el Sanedrín, en la corte, en Jerusalén, y él está diciendo, Abraham fue allí y vino aquí donde estamos nosotros aquí parados. ¿Okay?
sea que es muy relevante. No estamos hablando de algo desconectado de lo que Dios está haciendo aquí. Verso 5. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. ¿Okay? No le dio la tierra en heredad, no fue nada de eso. Pero a Abraham, Dios, aunque no tenía dónde plantar el pie, es decir, no tenía una tierra permanente, Dios le dio una promesa más significativa y le prometió o sea, le entregó una promesa a él y a su descendencia. Pero Abraham no tenía hijo en ese momento. Es decir, que fue una promesa profética, o sea, algo que no se veía la realización allí mismo. ¿Okay? Abraham no tenía hijo. Verso 6. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¿Okay? Dios le habla a Abraham y le dice: tus descendientes van a vivir como extranjeros en tierra extraña. Yo quiero que ustedes se fijen lo táctico de lo que Esteban está diciendo. ¿Okay? Esteban, volviendo al contexto de ese pasaje, Esteban está delante del Sanedrín. Está siendo acusado. Está en una situación adversa. ¿Okay? Está donde la gente, él no le está cayendo muy bien a la gente que está ahí cuestionando. Y Esteban lo que está diciendo es que Abraham mismo llega a la promesa de Dios, o sea, al mandato de Dios de entrar a esa tierra. Y Dios le hace una promesa, y en la promesa de Dios, Él le dice que sus descendientes, aunque son receptores de la promesa, van a vivir como extranjeros en tierra extraña. Van a ser esclavizados, van a ser maltratados, los descendientes de la promesa de Abraham. Es muy importante que ustedes entiendan por qué Esteban está diciendo esto. Pero vamos a seguir en adelante, que todo eso va a tener sentido cuando leamos todo el pasaje. 7. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esta tierra y me adorarán en este lugar. ¿Okay? Ahí dice que Dios le dijo: cualquier nación que los esclavice a tu descendiente, los receptores de la promesa, yo voy a castigar a los que lo castigan a ellos. Y luego los descendientes saldrán de la tierra y me adorarán en este lugar. Esta es la tierra prometida. Este es el lugar santificado por Dios, apartado para Dios. Verso 8. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Ok? Entonces, Dios hace con Abraham el pacto de la circuncisión. Abraham tuvo a su hijo Isaac, le circuncidó como señal del pacto. Isaac lo hizo con Jacob, también como señal del pacto. Es decir, que esa descendencia, esa promesa se va pasando de hijo a hijo. Y luego Jacob a los 12 hijos de Jacob, que vienen a ser 12 patriarcas, vienen a ser cabezas de las 12 tribus de Israel. ¿Okay? Es decir, que el pacto abrahámico sigue consistentemente, sin romper, a las 12 tribus de Israel. Verso 9. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él. Sigo con el 10. Y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Ok. Ahí sigue la lección del Antiguo Testamento. Y todavía estamos en Génesis, ¿verdad? Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo. Ahí ya vemos, hermanos y hermanas, la segunda instancia de oposición. Ya van dos. La primera instancia fue que Dios le profetizó a Abraham que sus descendientes iban a ser extraños en su propia tierra y que las naciones lo iban a perseguir.
Ahora estamos viendo a José, que sus propios hermanos lo persiguieron. Estamos estableciendo un tema de persecución, de adversidad. ¿Okay? Ok. Y dice que José fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto, Dios estaba con él, el favor de Dios estaba con José. Y Dios lo libró de todas las desgracias de esclavitud y de persecución y le dio sabiduría, le virtió favor para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, y le puso un puesto en Egipto. Verso 11. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. De nuevo, estamos todavía en Génesis, lo mismo. Hubo un hambre, azotó Egipto, Canaán, causó mucho sufrimiento y los alimentos escaseaban. ¿Okay? Verso 12. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. Y eso, bueno, no hay que desglosarlo porque eso está súper claro. ¿Okay? Verso 13. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos. Y el faraón supo del origen de José. Es decir, fueron a una primera visita, volvieron, y en la segunda visita José reveló quién él era. Yo soy su hermano. Y el faraón entonces aprendió del origen de José, que José, siendo una persona con el favor del faraón, él era un judío. Él era un judío. Él no sabía quizás que era uno de los patriarcas, pero era un judío. Verso 14. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total, ¿verdad? José le dice, tráigame a mi papá, tráigame a la familia. Y traen a 75 personas judías de esa pequeña tribu. Verso 15. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y sus antepasados. Esto es como una síntesis de todo lo que ocurre que usted puede leer en Génesis. Pero ciertamente Jacob entró allí a Egipto y murió en Egipto. Y los antepasados también. Los patriarcas murieron en Egipto. Verso 16. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Y de nuevo, esto es una porción en Génesis que se habla acerca de Siquén y de ese puesto para sepultar a los patriarcas. Verso 17. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Fíjense lo que Esteban está diciendo, fíjense. Se acercaba el tiempo que se cumpliera la promesa que Dios había hecho a Abraham, la promesa de la descendencia. Y dice que el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, en una tierra extraña, en una tierra adversa, ¿verdad? Ahí estamos tocando el tema de crecimiento y de favor de Dios en medio de la adversidad. Esto todo tiene un propósito. Verso 18. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. ¿Okay? Ahí viene el enemigo. Entonces sube al trono un rey que no sabía nada de José, del linaje de Abraham, no sabía nada de las promesas de Israel. Él no sabe nada de eso. 19. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Tercer caso de oposición que hemos visto aquí. Tercer caso de adversidad. El rey usando artimaña con el pueblo, oprimiendo a los judíos que habitaban en Egipto y matando a los niños recién nacidos. ¿Okay? He dicho sea de paso, hay un paralelo con el matar a los hijos cuando a los hijos recién nacidos cuando Jesús viene a la tierra. O sea, viene en forma de hombre y Herodes manda matar a todos los varones, los niños varones. Hay un paralelismo con esto. Pero bueno, volviendo a esto, lo pueden ver en Éxodo. Ya estamos pasando en Éxodo. En aquel tiempo, verso 20, en aquel tiempo nació Moisés,
y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre. ¿Okay? Nació Moisés, fue agradable a los ojos de Dios y se crió en la casa de su padre. Ahí lo pueden ver en Éxodo, me parece en el capítulo 1 habla de eso. 21. Al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. ¿Verdad? La hija de Faraón lo adopta, lo encuentra porque él quedó abandonado para salvar su vida, pero la hija de Faraón lo adopta y lo cría dentro de las costumbres egipcias, lo cría allí. Verso 22. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. O sea, Moisés creció como egipcio, creció en todas las costumbres, entendía la sabiduría de los egipcios, pero era poderoso en palabra, era un hombre sabio, Dios tenía favor sobre él y lo había obviamente escogido para una misión muy importante. Verso 23. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. ¿Okay? Moisés sabía que él era israelita, lo supo, allí en Éxodo habla sobre eso. Y a los 40 años, Moisés dice, déjame llegar a mis hermanos, porque aquí en Egipto están los judíos, déjame llegarme hacia ellos. Verso 24. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. ¿Okay? Moisés va a donde su gente y ve que hay un egipcio que está maltratando a este esclavo, azotándolo, maltratándolo, humillándolo. Y Moisés va y se interviene y el egipcio termina muriendo como consecuencia de esa intervención. Verso 25. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. O sea, Moisés bajó al pueblo, él asumía, ellos saben que yo soy un patriarca de los judíos, pero ellos no lo reconocieron, ellos lo vieron como un egipcio más, ¿verdad? Tú eres un extraño para nosotros. Okay. Verso 26. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndole, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Moisés al día siguiente, él sale de nuevo y él ve a 2 israelitas que están peleando entre sí. Y Moisés le dice, oye, ustedes son hermanos israelitas, somos del mismo linaje. ¿Y por qué están peleando? Se entiende, digamos que no se justifica, pero se entiende que un egipcio maltrate a un judío. Pero ustedes 2 son judíos, ¿por qué se maltratan ustedes entre ustedes? Verso 27. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Voy a leer el 28. Dice, ¿acaso quieren matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Fíjense lo que estaba pasando. Entonces, el que estaba maltratando al otro de los judíos, eran 2 judíos peleando, le hace oposición a Moisés. De nuevo, adversidad, oposición. Y le dice, ¿y quién te nombró a ti? Tú no eres mi jefe, tú no eres mi gobernante, tú no eres mi capataz. ¿Quién te nombró a ti jefe sobre mí? ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Tú me vas a matar a mí como tú mataste al egipcio ese ayer? ¿También me vas a matar a mí? De nuevo, Moisés está tratando de ser un procurador de paz en ese momento. Y fíjate cómo un judío de su propia sangre, de su propio linaje, se le opone, lo echa abajo, en cierta manera lo humilla, le dice, tú no tienes que decirme a mí quién yo soy, vete para allá porque tú no eres nadie, tú no tienes derecho de hablarme a mí de qué yo debo hacer. Esto tiene una razón de ser, hermanos, de por qué Esteban está hablando de eso en este contexto. Ok. Verso 29. Al oír esto, Moisés huyó a Madián y allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Moisés sale de Egipto, él huye porque lo que ve es oposición de todos los lados y sale huyendo a la tierra de Madián
Y en Madián, ustedes saben el pasaje de que va a un pozo y viene unas chicas y todo eso, lo presentan al padre, él se casa, bueno, y tuvo 2 hijos. Ahí eso queda en Éxodo, el que lo quiera leer con detalle. Pero es una historia muy, muy bonita. Okay. Verso 30. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. ¿Okay? Pasados 40 años viviendo en Madián, ya era madianita, costumbre madianita, era un extranjero, pero dice que un ángel se le apareció, era la voz de Dios, era un mensajero de Dios por medio de las llamas, pero era Dios que le estaba hablando, en esa zarza ardiente. 31. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Ahí está. Moisés se sorprende, esta zarza que está ardiendo, pero no se consume. Ni sus ramas ni sus hojas se consumen, está en fuego. Y entonces él se asombra y se acerca y lo que oye es la voz de Dios. ¿Okay? Verso 32. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Ahí está Dios hablándole por medio de la zarza. Y Dios le dice, yo soy el mismo Dios de tus antepasados, el Dios de tu linaje, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice que Moisés está temblando, tiene el temor de Dios y lo refleja de una forma externa. Está temblando, no se atreve a mirar, tiene un temor de Dios. Todas las apariciones que Dios hace en la Biblia, siempre vemos, en casi todas, por no decir todas, vemos que hay un temor. Dice, ay de mí, Isaías dice, ay de mí en el capítulo 6. Juan dice en Apocalipsis capítulo 1 que se tira al piso cuando el Señor se le aparece. Siempre hay esa actitud de que está pasando algo terrible, algo mucho más grande que yo. Y es la presencia de Dios, el temor de Dios. Okay. Verso 33. Le dijo el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Okay. El Señor le dice, quítate las sandalias, esta es tierra santa. Aquí estoy yo, toda mi presencia está aquí, quítate las sandalias. Verso 34. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para liberarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Y Dios le dice, yo he escuchado la opresión, he escuchado a mi pueblo, lo que sufre mi pueblo en Egipto. Yo lo he escuchado quejarse, así que yo he descendido finalmente para liberarlo de esa opresión. Ven que yo te voy a enviar de vuelta a Egipto. Verso 35. No sé por qué se subió el iPad. Déjame bajarlo. No vaya a crear un eco. Ok. Dice, vuelta a Egipto. Verso 35. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Ahí Esteban está haciendo una síntesis de la historia de Moisés. Y él dice, exacto, ese mismo Moisés a quien Dios se le apareció en la zarza fue el mismo Moisés a quien los judíos mismos se le enfrentaron y le dijeron, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Y sin embargo, era el escogido de Dios para liberar al pueblo de la esclavitud. ¿Ustedes están entendiendo por qué Esteban está hablando de esto en este contexto? De que a Esteban le están acusando falsamente de ¿quién eres tú para hablar en el nombre de Dios? Y Esteban está diciendo, pues mira, eso mismo hicieron con Moisés. Lo mismo los mismos judíos, hermanos de Moisés, descendientes de Abraham, lo hicieron con el mismo Moisés. Y Moisés es nuestro patriarca. Y Moisés, efectivamente, Dios liberó al pueblo por medio de ese Moisés, quien tuvo que sufrir lo adverso del pueblo, esa oposición del pueblo, esa humillación. Y ese fue el escogido de Dios. Ya le está haciendo sentido. Es como, wow, Esteban está hablando con un poder y con una sabiduría de la palabra increíbles.
Ok. Dice, verso 36. Él los sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo, y en el desierto durante 40 años. ¿Okay? Este Moisés, el mismo que rechazaron, el mismo que despreciaron, él ciertamente nos sacó a todos. Estuviéramos esclavos todavía en Egipto, pero él nos sacó de Egipto. Hacía señales milagrosas en Egipto y fuera de Egipto. Y en el mar, ¿verdad? Y en el desierto también durante 40 años, atravesando en el desierto, que dicho sea de paso, es como la serie que estamos estudiando los domingos, excepto el domingo pasado. Pero estamos hablando del desierto, como Moisés fue un líder de Dios, un líder eficaz que hizo señales y prodigios por 40 años del desierto también. Verso 37. Este Moisés le dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Ahí está diciendo Esteban, este es el mismo Moisés que en profecía él dijo, y él lo dijo en Deuteronomio, bueno, en Éxodo 7:37, Deuteronomio 8:15. Él hace esa profecía de que Dios va a levantar a un profeta como yo. ¿Okay? Y Moisés está hablando del Mesías, le está hablando de él de antemano, es una profecía mesiánica. ¿Okay? Verso 38. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también el que recibió palabra de vida para comunicárnosla a nosotros. O sea, Moisés no tenía desperdicio su ministerio. El Moisés que estuvo en la asamblea del desierto, que organizó al pueblo en el desierto, estuvo con el ángel que le habló en el Sinaí. Nuestros antepasados fue el que recibió palabra de vida, palabras que ellos consideraban como sustento hasta ese día y palabras que fueron comunicadas a ellos. Verso 39. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. ¿Qué estamos viendo ahí? Otra oposición. Los antepasados lo rechazaron. Okay. Dice, lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Por lo cual, verso 40, le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Okay. Nuestros antepasados, judíos también, se enfrentó, después que fueron liberados del desierto, de Egipto, perdón, que atravesaron en el desierto, que ya el Señor lo estaba llevando a la tierra prometida, ellos se opusieron al hombre de Dios, al hombre que Dios había designado, se opusieron. No solamente fue en Egipto, sino también luego de liberado de la esclavitud de Egipto. Y entonces dice que ellos querían volver a Egipto. Y ellos le dijeron a Aarón, tú tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés no sabemos qué pudo haberle pasado. Y eso, dicho sea de paso, ese es el tema para el servicio de este domingo. Aquí le estamos dando un preview. Vamos a hablar acerca de ese tema. No voy a darle más, pero ese fue el preview de ahí. Okay. Verso 41. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. ¿Okay? Ese pueblo, lo que vio en su corazón, se apartó del Señor. ¿Verdad? No solo se opusieron al hombre de Dios, sino que ellos hicieron un ídolo en forma de un becerro de oro. Que dicho sea de paso, el becerro representaba uno de los dioses que ellos aprendieron en Egipto. O sea, que ellos volvieron atrás espiritualmente. Volvieron completamente atrás. Y ofrecieron sacrificios. E hicieron fiesta en honor a la obra de sus manos. Supuestamente este becerro fue el que nos liberó de Egipto. 42. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Y así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrenda durante los 40 años en el desierto? Ok, ahí dice que Dios le volvió la espalda. Dios le dio la espalda y dice que lo entregó a culto de los astros. O sea, siendo ellos, tenían un corazón idólatra, Dios le dijo, ¿esto es lo que ustedes quieren? Ah, pues ensúciense con la idolatría.
porque yo de ustedes no quiero saber más. Dice, ya lo dio como reprobados, ¿okay? Los reprobó. Y dice que está escrito en el libro de los profetas, casa de Israel, honestamente, déjame ver, aquí está la referencia. Pensaba que no estaba la referencia aquí. Eso está en Éxodo 7:43. En Amós capítulo 5, versos 25 al 27, es donde está esa profecía. Que dice, le voy a leer el final del verso 42 y el 43. Dice, casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificio y ofrenda durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán, de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. O sea, él está diciendo, ustedes me desobedecieron 40 años y yo los entregué en el tabernáculo de Moloc, de un dios falso, ¿verdad? Ellos cedieron por completo al tabernáculo de Moloc, la estrella del dios Refán, que era otro dios falso, y las imágenes que ellos hicieron para adorarlas. Qué cosa tan terrible de apartarse del Dios viviente, el único Dios verdadero, para estos dioses falsos. Y dice que los mandó al exilio, fueron exiliados de su tierra, más allá de Babilonia. 44. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. ¿Okay? Ellos tenían en el desierto el tabernáculo, lo que Dios había erigido como su casa. Esta es mi casa. Y Dios se lo había ordenado a Moisés. Háganlo de esta manera, con estos materiales y todo eso, según el modelo que Dios le había dado a Moisés en visión. Verso 43. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David. Ya hicimos Éxodo, Deuteronomio, Números, todo eso, Génesis, ya pasamos hace rato. Y ahora estamos en el libro de Josué, en la exposición de Esteban. Y dice que Josué también llevó el tabernáculo a esas tierras de donde Dios expulsó las naciones paganas en presencia de ellos. Necesito tomar un poquito más de agua, disculpen. Ok. Y allí quedó el pueblo hasta el tiempo de David. Ok. Entonces ahí Esteban está diciendo, bueno, en todo ese tiempo estuvieron allí con el tabernáculo. 46. Quien disfrutó del favor de Dios, estamos hablando de David, ya estamos en Primera de Reyes, ¿verdad? Bien rápido. Quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. ¿Okay? David tenía el favor de Dios. David en oración, él le dijo, déjame construir la morada, la casa de Dios. Verso 47. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Fue Salomón, y ustedes conocen esa historia, que David por su pecado, pues no fue la persona que Dios escogió para construir el primer templo, sino que fue Salomón, el hijo de David. Verso 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Ahí Esteban está diciendo, sí, Salomón construyó el templo, es verdad, pero Dios no habita en templo hecho de mano. Y Esteban está citando ahora un profeta. O sea, él no se está basando en sus propias cosas. Recuerda que al principio le estaban diciendo, este hombre está blasfemando porque está hablando en contra de este lugar, del templo. Y Esteban está diciendo, Dios no habita en templo hecho de mano, pero sus profetas, ustedes debieron conocerlo, porque mira aquí donde lo dice el profeta. Y aquí está citando, la referencia es Isaías. Isaías 66. Y dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? Verso 50. ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas?
O sea, el Señor ahí, a través del profeta Isaías, Él dice, yo estoy sentado en mi trono que es el cielo. Y yo pongo mis pies sobre el estrado que es toda la tierra. Entonces, ¿qué casa ustedes me van a construir a mí? O sea, sí, yo los mandé a construir el templo. Pero ¿cómo ustedes pueden decir de que yo habito completamente dentro de un templo hecho de mano? Cuando toda la realidad, yo habito todo el universo lo habito yo todo. O sea, ustedes no me pueden contener mi omnipresencia dentro de un templo hecho de mano. Ok. Y Dios dice, aquí lo vemos en el verso 50, que es de nuevo parte de esa cita de Isaías, ¿no es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? O sea, ustedes me van a construir un templo a mí a pretender de que Dios está contenido dentro de este templo cuando todos esos materiales que ustedes están usando para el templo son hechura de mi propia mano. O sea, no tiene sentido de que se envanezcan con el cumplir el mandato de Dios. Ok, verso 51. Tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Ya estábamos viendo que es Esteban hablándole a el consejo. Y él le dice, fíjate todos los ejemplos de terquedad y de adversidad, de ir en contra de Dios, que yo les acabo de mostrar, que se ve en la misma escritura que ustedes dicen que leen. Y ustedes son igualitos de tercos de esa gente. Son tercos, son duros de corazón, torpes de oído, y ustedes son iguales a toda esa gente, que ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Ustedes van en contra de Dios. ¿Okay? Ya se lo está diciendo claramente. Verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y ha asesinado ustedes. Sigo leyendo el 53. Que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Dice, a todos los profetas de Dios, a los hombres que Dios escogió, resulta que los antepasados lo persiguen. Las personas que dicen que son personas de Dios, ¡pum!, lo persiguen. Y hasta algunos lo persiguen hasta la muerte. Eso me hace recordar, no sé si recuerdan la parábola que Cristo hizo, la parábola del dueño de la viña. Que en el dueño de la viña, los obreros de la viña, ellos se apoderan. O no, los dueños no, los que alquilaban la viña, se apoderan del viñedo. Y el dueño de la viña dice, bueno, le voy a mandar a mis designados a que negocien con ellos, que qué es lo que está pasando. Y ellos van y lo matan. Déjame mandarle otro designado y lo matan. Y el dueño de la viña le dice, bueno, déjame mandarle a mi hijo, porque ciertamente mataron a mis obreros, pero a mi hijo lo van a respetar. Y él manda a su hijo y al hijo lo matan también, ¿verdad? Y esto Jesús lo habló en parábola reflejando esto mismo. Y es exactamente lo que Esteban dice. Todos los profetas fueron perseguidos. Y luego vino el justo, que él se refiere a Cristo, el justo, y a él también lo traicionaron y lo mataron. O sea, terminan tan endurecidos que matan al enviado y los enviados por Dios. El asunto que Esteban quiere reflejar aquí es de que esto no fue simplemente, ay, nos equivocamos con Cristo. No. Desde el principio están oponiéndose a la mano de Dios por medio a los que, de lo que Dios escoge para liberar, para darle palabra de vida al pueblo. Y siempre el pueblo está endurecido. ¿Okay? Entonces dice, ustedes recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y ustedes no la han obedecido. Okay. Ya Esteban está hablándole más transparente y honesto no puede ser. Le está hablando, pero de nuevo, le está hablando conforme a las escrituras, conforme a las promesas y trayéndolo al contexto. Espero, hermanos y hermanas, que esto le haya quedado claro, la razón, el propósito por lo cual Esteban está haciendo este pasaje por el Antiguo Testamento. Verso 54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Ellos oyeron eso. Esteban se pasó de la raya en los ojos de ellos. Y ellos rechinan los dientes y
están furiosos en contra de Esteban. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esteban, en medio de esa oposición, él mira hacia arriba y él tiene el privilegio de tener una visión de la gloria de Dios, el resplandor de Dios, y ve a Jesús, lo ve de pie a la derecha de Dios. Una visión increíble, una visión mucho antes de que Juan en Apocalipsis viera esa revelación tan extensa y preciosa. Esteban ve una visión, un preview de lo que es Cristo glorificado a la derecha del Padre. Una cosa increíble. Verso 56. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban ya no está pendiente a lo que van a decir el consejo. Él está viendo una visión plena y fehaciente de la grandeza de Dios. Y él ve al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre siendo un término utilizado en Daniel. El Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Daniel habla de esa profecía tal cual. El Hijo del Hombre sentado a la derecha del Anciano de Días. Es exactamente, y Esteban dice, yo estoy viendo esa visión. Se ha tornado realidad esa profecía. Verso 57. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todas a una se abalanzaron sobre él y lo sacaron. No, déjame explicar esa parte. Entonces ellos, gritando a toda voz, ¡hey! Tú maldices a Dios, tú eres un blasfemo. Sabe el Señor las cosas que ellos le dijeron en ese momento, pero estaban gritando ¿cómo se dice? Entenebrecido en su conciencia, totalmente enojados contra Esteban. Ya no toleraban una palabra más de este hombre. Entonces se taparon los oídos. Yo no puedo oír tal blasfemia que tú estás diciendo. ¿Cómo que tú ves al Hijo del Hombre al lado de la gloria de Dios? O sea, todo ese tipo de cosas. Y se abalanzaron sobre él. Se le fueron encima. Y dice que lo sacaron. Bueno, déjame seguir leyendo el verso 58. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y lo sacaron fuera de la ciudad y le comenzaron a tirar piedras. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Agarra los mantos ahí que lo vamos a matar a pedrada. A Saulo. 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Una escena súper triste, o sea, bien dolorosa de que lo acusaron falsamente, calumniaron contra él. Él habló en el poder del Espíritu y en la verdad de Dios, y ellos tan endurecidos lo matan y convierten a Esteban en el primer mártir de la iglesia cristiana. Bueno, discutiblemente, porque el primer mártir pudo haber sido Juan el Bautista, pero el primer mártir ciertamente después de Pentecostés, el primer mártir. Y él ora en la humildad del Espíritu Santo y él le pide, en medio de las pedradas, le están cayendo pedradas en la cabeza, en todas las partes, y él ora y dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabe a dónde va. Esteban hablaba con esa confianza porque él sabía a dónde él iba. Y él sabe, ya, recibe mi espíritu porque yo voy contigo. Verso 60. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Ya, él cayó de rodillas y él suplicaba a Dios, no que los matara de un rayo, que probablemente era lo que yo hubiera hecho en mi carne, es lo que yo hubiera hecho, me hubiera enfurecido, para serle completamente honesto. Pero Esteban era un hombre santo y él cayó de rodillas y él suplicó a Dios, perdónalos como Cristo hizo en la cruz, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y Esteban oró de la misma manera, no le tomes en cuenta este pecado.
dales oportunidad de redención, oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? Probablemente el contexto mayor de esa súplica. Así que ahí termina, un poco tristes, pero de una forma muy inspiradora para nosotros, el martirio de Esteban, y ya leímos hoy día los capítulos 6 y 7. ¿Ok? Así que vamos a leer a ver si ustedes colocaron algún comentario. Eh, Colocaron muchos comentarios, pero vamos a leerlo todo para que nos gocemos todos juntos. Ok. Dice... Ok. Déjame ver por dónde empiezo, que estoy un poco... eh, ok, ya. Empiezo por cuando Chava dijo que Esteban tenía cara de buena gente. Okay. Eneida dice que José fue separado con un propósito para poder ayudar a su pueblo, un gran ejemplo a seguir. Amén. Karen dice que José era una tipología de Jesús desde el principio. Es cierto, José representaba a Jesús desde el principio. Eneida dice que Moisés era un gran líder que Dios escogió para su ministerio y guiar su pueblo para llegar a la tierra prometida. Exacto. Laritza dice que sigue pasando, pero no recuerdo a qué se refiere. Me imagino que era a la oposición. Karen dijo, wow, es como diplomáticamente tirándole en la cara lo mismo que le hicieron al patriarca, se lo hicieron a Jesucristo, el Mesías, y todavía lo siguen haciendo. Exacto. Eneida dice, Dios nos guía en estos tiempos como lo hizo con Moisés, y así estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en estos tiempos fuertes. Amén, hermano. Bueno, aquí Cristian está hablando un asunto de la casa. Luego lo vamos a atender. No quiero decirlo por el video. Bueno, pero está ahí. Eneida dice, así están líderes perseguidos en otros países y algunos están muriendo como mártires, como Esteban. Exacto. Eso está pasando hasta el día de hoy. Hay oposición. Chava dice que Saulo chan chan chan. Exacto. Ahí es la primera mención de Saulo de Tarso. Y a partir del capítulo 8 sí vamos a ver más acerca de Saulo. Mitchell dice, por eso Esteban les trajo esta explicación desde Abraham hasta Jesús, para que compararlos con los antiguos que están ciegos a la palabra de Dios. Exacto. Eneida dice que Esteban era un gran líder, humilde de corazón, ciertamente. Chava dice que grande es el Señor, como le da esa visión para reforzar la certeza de lo que él creía. Eneida dice que Esteban hizo lo que Jesucristo hizo, que era obediencia hasta el final. Claro, Jesús dijo, yo obedezco todas las palabras de mi Padre, por supuesto que sí. Maridac dice que usted se imagina que esto sucediera en estos tiempos. No sé, Maridac, a qué te refieres exactamente, si es con el martirio de Esteban, pero sí, solamente hay que ir a los reportes de las misiones alrededor del mundo y todavía hay en países muy opuestos a la palabra de Dios y hay hermanos nuestros que son martirizados al día de hoy. Exuani dice Saulo de Tarso, como dijo Chava, chan chan, exacto. Ahí vamos a ver los inicios de Saulo de Tarso. Larisa dice que Esteban era súper valiente, definitivamente. Él habló con el poder de la palabra, él no se retuvo ni se retrajo a defender lo que era verdadero, o sea, lo que era justo. Él representó lo que era justo hasta el mero final. O sea que sí, es una historia de martirio y nunca es fácil, particularmente cuando es un hermano en la fe, leer de un martirio, pero digamos que es un ejemplo conmovedor para nosotros los que seguimos los caminos del Señor, porque nos sentimos confiados de que Dios, número uno, nos puede empoderar en su Espíritu Santo, y número dos, de que nada tenemos que temer, de que ellos pueden matar al cuerpo, pero no pueden destruir nuestra alma. Todo nuestro ser pertenece al Señor. ¿Okay? Dice... Ok, el mensaje de Cristian es una hermana que conocieron que está enferma.
Entonces, vamos a dedicarle unos minutos al final de este estudio para orar por ella. Puso el nombre, Evelyn. Okay. Eddie dice que Esteban era un hombre de fe hasta su final, siempre firme en su creencia, exactamente. Hasta el final, sin importar que tuviera aprobación o desaprobación de los demás y particularmente de los líderes judíos. Él defendió la fe de Cristo hasta el mero final, o sea, no tenía tapujo. Y me gusta mucho Esteban, un ejemplo de coraje, de valentía, de sabiduría, de una persona instruida en la palabra, porque para Esteban poder sacar todos esos detalles bíblicos, las citaciones de los profetas, se veía que era una persona que estudiaba la palabra de Dios de una manera muy digamos que enfocada, o sea, estaba enfocado en aprender de la palabra de Dios y es por esto que él tenía el poder para pararse, porque era una persona conocedora de la palabra. Ok, creo que esos son todos los comentarios, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Yo sé que fue bastante lo que cubrimos hoy, pero creo que le hacíamos una injusticia si lo cortábamos en el capítulo 6 o si cortábamos el capítulo 7. Creo que el contexto de todo realmente nos vino a traer una idea de el poder de Dios, de cómo Dios tiene un plan diseñado y designado desde el principio de tu Biblia. Tú puedes ver la huella de Dios, de cómo Dios está haciendo algo y aún, o sea, tú puedes ver la maravilla de Dios solamente en el Antiguo Testamento, pero cuando tú ves la revelación del Nuevo Pacto y tú dices, wow, Dios estaba hablando de esto desde el principio, te da ganas como de leer todo de nuevo y de mirar todas esas pistas que Dios deja a través de su escritura hablando de la venida del Mesías y más allá de la venida del Mesías, de nuestro tiempo, de la iglesia. Así que, bueno, Chava dice, hermoso, cuando yo llegue al cielo, después de abrazar los pies del Señor, quiero conocer a Esteban. Amén, amén. Para mí o sea, es una persona de quien podemos, o sea, lamentablemente su vida fue cortada muy joven, pero solamente el ejemplo que tenemos grabado en la escritura del capítulo 6 y 7, 2 capítulos, vemos una persona que realmente podemos seguir su ejemplo. Podemos decir, wow, Señor, dame el mismo espíritu que tú le diste a Esteban. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar, hermanos, en oración. Espero que esto haya sido de edificación de nuevo. Vamos a cerrar en oración y vamos a interceder por Evelyn, que el hermano Cristian fue tan amable de compartirnos ese mensaje de que está en el Morton Plant. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque tú te has presentado a nosotros una vez más como tú siempre lo haces, bendito Dios, llevándonos de la mano, instruyéndonos en tu palabra, Señor, enseñándonos mucho más allá de lo que nosotros podemos quizás leer rápidamente o examinar sin mucha atención. Tú nos has revelado la magnitud de la profundidad de tu palabra, Señor, de que tú tienes un diseño y un plan para el hombre. Y ese diseño, Señor, tú lo has estado manifestando y revelando, Señor, desde el principio, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre mío. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Esteban, que entendemos, Señor, por tu palabra que está contigo, que su espíritu está contigo, que está en la gloria contigo. Gracias, Señor, por este ejemplo de un hermano, un varón valiente. Y pon ese espíritu en nosotros, Señor, de que nosotros también podamos, aunque tengamos oposición o no tengamos oposición, Señor, que tengamos tu Espíritu Santo, seamos empoderados por tu Espíritu Santo para hablar con firmeza, con valentía, con toda la certeza que tú nos das. Y también, Señor, para ser instruido en la palabra, como lo fue Esteban, Señor. De que podamos hablar, de que podamos conocer, de que estas no sean meras historias, sino que veamos tu poder, tu mano, obrando por medio de estas narrativas tan importantes para nosotros, que son inspiradas por el Espíritu Santo. Y es por una razón y por una causa.
y es para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Te damos gracias, Padre Santo, porque hoy día ha sido un estudio de bendición para nuestras vidas, de edificación. Y has sido tú, Señor, quien nos ha instruido, mi Dios. Cada uno de nosotros podemos decir que hemos aprendido un poquito más, que hemos sido, Señor, tocados por ti, que nuestro corazón ha sido madurado y edificado, Señor, en el conocimiento de tu palabra preciosa, bendito Dios, que nunca retorna vacía. Tú mismo lo dijiste, que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Y hoy, Señor, nos has dado una perla, una joya, Señor, para nosotros examinar y llevarnos en nuestro corazón y en nuestra memoria. Señor, finalmente aquí, Señor, en unidad con mis hermanos y hermanas, Padre Santo, invocamos tu nombre e intercedemos por Evelyn, Padre Santo. Intercedemos por ella que está en el hospital, que está en medio de una adversidad muy fuerte. Padre Santo, nosotros creemos que tú eres el Dios de todo poder, de toda sanidad. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios quien ninguno de nosotros puede ponerle límite a tu poder. Y por eso, Señor, nosotros te pedimos el deseo de nuestro corazón, que tú la restaures, que tú le concedas sanidad, que esta sanidad venga, sea naturalmente por la sabiduría con la cual tú conduces a los profesionales de medicina que están cuidando de ella, o que esa sanidad venga sobrenaturalmente por tu propia mano, que venga sobre ella, mi Dios. Sea cual sea, bendito Dios, esa es nuestra petición, de que tú la restaures, de que tú la bendigas, de que tú la lleves, Señor, a un estado de restablecer su salud. Esa es nuestra petición, mi Dios. Te pedimos que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, Padre Santo. Gracias por escuchar nuestra petición. Y gracias, Padre Santo, porque podemos venir en una a interceder juntos por esta hermana. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te damos toda la gloria, toda la honra, bendito Dios. Gracias por tu presencia con nosotros en este estudio y en todo lo que hacemos, bendito Dios. Te pedimos que esta situación de la pandemia, mi Dios, que la cuarentena, que pase lo más rápido que tú quieras, Señor. Que pase rápido, esa es nuestra petición, pero que se haga todo conforme a tu voluntad y a tu tiempo perfecto, bendito Dios. Si hemos de estar más tiempo aquí, que lo hagamos contigo. Si ya se acaba, que lo hagamos contigo, mi Dios. Lo único que queremos es que tú vayas delante de nosotros. Eso es lo que nosotros queremos, que tú vayas delante de nosotros. Así que te damos gracias, Señor, porque podemos estudiar, orar e interactuar en el nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria y toda la honra. Y en ese nombre, Señor, cerramos este estudio. Amén. Amén. Gracias, hermanos.